Adelante. Muy bien, buenas noches a todos los alumnos de CEFOCA y también a CEFOCA. Es grato para mí nuevamente integrar un evento académico tan importante como es este curso relacionados a los temas de delitos de corrupción de funcionarios. Vamos a compartir algunas diapositivas a efectos de que podamos explicar algunos puntos que están relacionados al tema en que se me ha encomendado. No sé, doctora, si me puede confirmar si se puede visualizar. Sí, se visualiza correctamente. Muy bien. A ver, en primer lugar debemos indicar que este nuevo proceso penal, decreto legislativo 957, que ya se ha venido implementando en 2004 en varios distritos judiciales, bueno, en Lima, o al menos en Lima Sur, desde el año 2021 recientemente, ha traído diversas instituciones, diversos parámetros o reglamentos en el cual permite pues que el proceso sea un proceso que respeta pues las garantías de los justiciables, se presume la inocencia. Yo creo que esos principios rectores que nacen pues del sistema acusatorio antiguo lo hemos recogido y se ha integrado en este nuevo sistema de justicia. Se habla mucho de este proceso penal, que es un proceso en donde a la vez de que se da pues ciertas garantías procesales, ¿no? Se respeta, algunos dicen mucho al imputado. Y yo quiero indicar de que eso no es así, porque también en el sistema de justicia se han establecido algunas normas que más bien, si bien es cierto, se respeta la presunción de inocencia, el derecho de defensa y más derechos de imputados conexos, o como el debido proceso, también es cierto de que existen algunas reglas que permite excepcionalmente restringir esos derechos, ¿no? Y justamente estas son pues las restricciones que comprende pues el Código Procesal Penal con el propósito de buscar indicios reveladores, ¿no? Que más adelante nos van a permitir ser ofrecidos como pruebas. Entonces, es un sistema de justicia actual equilibrado, en donde, vuelvo a reiterar, es cierto que se respeta los derechos del imputado, no obstante también se ha tratado de que se garantice pues los fines del proceso y que los órganos jurisdiccionales que administran justicia finalmente pues terminen pues sancionando a esas personas, así como también a ese ente persecutor que es el Ministerio Público, cumpla pues exclusivamente su trabajo y con esas reglas que se le brinda en ese escenario de investigación pueda pues acopiar toda fuente probatoria que le permita más adelante estructurar una hipótesis y plantear una causa petendi, así como también ir a un juzgamiento y bueno, buscar pues una condena, ¿no? Vamos a hablar respecto a este tema y bueno, yo quiero indicarles, al menos desde un punto de vista práctico, y esto lo suelo hacer a veces a los alumnos, ¿no? En clases, hacer una diferenciación, más que todo para no llenarnos pues de la teoría, ¿no? Entonces, si hablamos nosotros en una cuestión práctica para poder comprender estos temas, no sé si aquí en la pantalla estamos visualizando pues unas imágenes que nos permiten interpretar a un evento delictivo o bueno, a un supuesto delictivo respecto, por ejemplo, de un robo agravado, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, estamos viendo en la primera imagen un supuesto delictivo relacionado pues a un delito violento, un delito contra el patrimonio, en donde está pues relacionado pues al robo agravado por mano armada, ¿no? Entonces, cuando se trata de estos delitos, inicio este ejemplo porque ustedes van a ver de que hay casos realmente que permiten acopiar elementos de convicción o esa fuente probatoria que no son tan complejos, no son tan sencillos.
pero hay casos en donde sí son sencillos, y bueno, esos son los de delitos de corrupción de funcionarios, organizaciones criminales, ¿no? O entre otros. Pero vamos primero con este ejemplo para que ustedes se ubiquen, ¿no? Cómo se da en la práctica, cómo desarrolla esa búsqueda de información que más adelante nos sirve como prueba. Veamos entonces, miremos que acá tenemos una imagen en la cual está relacionado un delito de robo agravado, y bueno, atendiendo a que hay otra imagen donde dice detenido, se llegó a capturar en este caso a esa persona pues que se involucró en dicho acto delictivo. Para recabar esta fuente de información, fuente probatoria, se nos hace más accesible debido a que ya tenemos a quién, a ese autor, ¿no? De dicho evento delictivo. Entonces, con ese autor podemos nosotros realizar una serie de investigaciones, una serie de actos de investigación. Entre ellos, por ejemplo, tenemos principalmente a la víctima, porque la víctima pues nos va a ayudar a informar, en este caso, cómo sucedió el hecho, ¿no? De qué manera, por ejemplo, nos va a decir a qué hora estuvo transitando un determinado lugar, de qué manera sufrió quizás la amenaza, ¿no? Con qué se dio la amenaza, de repente fue con un arma blanca, un revólver, ¿no? O con qué otro objeto contundente, o también nos puede decir si hubo un cogoteo, si hubo insultos e improperios, ¿no? Así como también nos puede decir de qué manera se ejerció pues la violencia, ¿no? Luego, en este camino de esa búsqueda de información, no solo vamos a contar con la declaración de esa víctima, pues que nos puede brindar un relato incriminatorio respecto a ese autor. Así también podemos encontrar en una diligencia de reconocimiento de personas de que esta persona, pues esta víctima reconoce no solo las características, sino también da a conocer, pues, con relación a cómo realizó ese accionar delictivo esta persona que ya fue detenida, ¿no? Entonces, vamos a ir recabando esa información. Ya tenemos un relato sindicatorio, ya tenemos un reconocimiento, lo que nos permite a nosotros estructurar ya una hipótesis. ¿Por qué? Porque también ya está identificado el autor del delito. Y tenemos también un relato sindicatorio. Pero vamos más allá. En ese accionar delictivo, luego de ello se advierte pues de que se logra detener a esta persona, ¿no? Y en este caso, la policía pues realiza una serie también de diligencias policiales. Llamémoslos así, diligencias policiales, que se dan a consecuencia de que el propio sistema de justicia le otorga, en este caso, al órgano policial que cuando exista un acto en flagrancia, proceda a detener a una persona. Véase las distintas flagrancias, flagrancia delictiva, cuasi flagrancia o presunción de flagrancia. En el hipotético caso estamos en una flagrancia delictiva, la clásica, ¿no? Con las manos en la... Bueno, en ese caso, advertimos otra fuente de información. ¿Cuál es? Por ejemplo, que de una vez intervenido esta persona, el efectivo policial recaba, pues, ¿no? O realiza o redacta un acta de intervención. A la vez, el mismo efectivo policial hace el registro personal, y en ese registro personal encuentra, pues, el objeto materia del delito o el objeto por el cual llevaba, en este caso, la agravio y fue sustraído, pues, por esta persona. Y también, pues, encuentra, pues, ya otro tipo de documental que de repente lleva, en este caso, el detenido, que es ya de carácter personal, ¿no? Pero si nos vamos dando cuenta, ya se va encontrando otra información. Incluso previamente a tomar la declaración de esta agraviada, se advierte, pues, de que existe, pues, ya una intervención policial, hay un acta policial, hay un registro personal, y hay, pues, en este caso, una redacción de todo eso hechos o esa actuación policial por parte, ¿no? Del órgano policial. Entonces, ya se va armando esa fuente probatoria, ese conjunto de acervo probatorio que más adelante nos va a servir a nosotros estructurar, bueno, ya estructurado nos va a servir más bien plantear, ¿no? Más adelante una acusación. Entonces, con esta información, vemos que se nos hace más fácil, ¿no? Porque tenemos al detenido, tenemos un relato sindicatorio,
tenemos el objeto que se sustrajo, tenemos ahí un acta policial en el cual se deja constancia que al señor se le encontró el celular. Incluso, si se recaba la declaración del policía, tenemos también al efectivo interviniente, ¿no? Entonces, en esa cadena o en ese círculo, ya hay una fuente importante o reveladora que nos permite a nosotros ir avanzando, incluso atendiendo a que el caso se da en un estado de flagrancia. Bueno, nos permite incluso reforzar con esos contextos del caso y plantear, pues, efectivamente, ¿no? En este caso, el ofrecimiento de prueba más adelante y, bueno, buscar, pues, que el caso llegue, pues, a un juzgamiento y en este juzgamiento se pueda obtener, ¿no?, la sentencia, ¿no?, condenatoria. Otro caso que se nos puede presentar, por ejemplo, es cuando existe, pues, un accidente de tránsito, ¿no? Un accidente de tránsito, y bueno, se advierte, pues, a una persona que de repente, a consecuencia de ese accidente de tránsito, le ocasionó la muerte. Entonces, hay ciertas actividades, como el levantamiento de cadáver, como el apersonamiento a ese lugar para hacer cierta recopio de información, ¿no? Y participar también, en este caso, ya sea con los peritos criminalísticos, con el médico legista, pero se va de esa manera realizando diligencias y se va copiando la información. Hasta ahí estamos bien y hasta ahí nosotros podemos comprender y quizás muchos alumnos pueden decir bueno, cuando es flagrancia o cuando se dan estos casos, es más fácil para el fiscal recabar información. Incluso vamos a otro ejemplo que no está en la imagen, ¿no? En este caso, a los delitos de conducción en estado de ebriedad o tal vez en los delitos de tráfico ilícito de droga por las modalidades de microcomercialización. Igual, hay intervenciones, hay declaraciones de efectivos policiales, está el detenido ahí, por ahí puede haber un testigo, por ahí hay una cámara de videovigilancia, por ahí hay actas policiales en el cual nos dan a conocer o se deja constancia aquellos envoltorios que se le encontró. Esos mismos envoltorios son remitidos a las áreas de criminalística a efectos de que pasen los exámenes, en este caso químico de drogas, que nos permiten a nosotros dar a conocer qué porcentaje, luego el pesaje, y qué sustancia se trataba, o qué sustancia contenía dichos envoltorios, ya sea de repente pasta básica de cocaína, ya sea por ahí la cannabis sativa, ¿no? Incluso otras diligencias, por ejemplo, si en este caso esas sustancias fue encontrada en un vehículo mediante otras diligencias especiales, ¿no? Por ejemplo, las adherencias, hacer pues dentro del vehículo ciertos exámenes ya químicos forenses en el cual nos permiten ver mediante reactivos si realmente se dio pues cierta sustancia o llevaban cierta sustancia ese sujeto a quien se ve. Entonces se va armando el caso y se va estructurando y tenemos información objetiva, información relevante, información que nos permite a nosotros continuar, pues, ¿no? Ahora, en ese mismo caso, por ejemplo, se le examina al mismo detenido, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, puede ser que sí sale pues a positivo, en este caso estas sustancias, ¿no? O si hablamos del delito de conducción en estado de ebriedad, en esos exámenes, ¿no?, de alcoholemia, ¿no?, puede darse pues ese resultado positivo que excede ese alcohol que está previsto en la norma y bueno, podamos nosotros imputar. Entonces, ahí se nos hace fácil. Se nos hace fácil, ¿por qué? Porque tenemos información objetiva y podemos avanzar. Pero ustedes podrán darse cuenta más adelante que existen casos en donde realmente se nos hace complicado buscar dicha información. ¿Por qué? Porque tal vez no encontramos al sujeto activo del delito o tal vez no existe información que lo involucre o lo incrimine o lo vincule con ese delito que se le está atribuyendo o se presume que ha cometido. Por ejemplo, los delitos de corrupción de funcionarios
tenemos esos problemas, ¿no? En los delitos en este caso de organizaciones criminales, por ser pues aparatos organizados, están estructurados, hay ciertas coordinaciones o relaciones. Con los delitos de corrupción de funcionarios hay relaciones o vínculos de poder, ¿no? En el cual imposibilita o por el propio poder que tienen pues las autoridades en distintos rubros, imposibilitan de que esa información llegue a la autoridad persecutora del delito, que es el Ministerio Público. Entonces, ante esa situación, aparecen pues estas normas que nos permiten a nosotros restringir ciertos derechos, ¿no? Y buscar en este caso una información idónea y objetiva que permita pues estructurar una hipótesis y sostener pues que ese funcionario o servidor público está relacionado a un evento delictivo. Ahora, vamos a pasar a la otra diapositiva. Este es un esquema que yo siempre manejo para la explicación de los procesos penales. Pero miren, cuando sucede el tema de los funcionarios, servidores públicos, vuelvo a repetir, se es un poco complicado. ¿Por qué? Porque acá no es un acto violento, pues, no es un acto, muy pocas veces se da actos de flagrancia. ¿Por qué? Porque los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? O los delitos contra la administración pública, si hablamos en general, aparecen distintos tipos de delitos, ¿no? Distintos tipos de delitos, por ejemplo, en distintas entidades. Aquí no vamos solamente a señalar con el dedo por ahí al órgano jurisdiccional o al juez o de repente al fiscal, ¿no? O al secretario o al asistente de función fiscal, señalar y decir, bueno, el delito de corrupción de funcionarios o los delitos contra la administración pública solo están enfocados en ustedes, ¿no? Aquí quiero aclarar este punto y quiero darles a conocer, si es que hay alumnos, de que estos delitos contra la administración pública son cometidos, si bien, cierto, por funcionarios, servidores públicos, incluso hasta particulares, que estén vinculados, estén relacionados, pero ya no con la calidad. Entonces, hay distintos modos o escenarios en donde se nos puede presentar. ¿Cuáles son esos escenarios? Por ejemplo, hoy en día, nosotros, si vemos por las redes sociales, que constantemente las fiscalías de corrupción de funcionarios hacen mega operativos, y hacen ciertas visitas, incluso inopinadas, incluso como se vio en el tema de la pandemia, a municipalidades, ¿no? A gobiernos regionales. También, por ejemplo, en el sector educación. Miren, ¿por qué le digo esto? Porque estos temas relacionados a delitos contra la administración pública o los delitos de corrupción de funcionarios es un tema que parece reducido, pero es amplio, porque lo encontramos en diversos escenarios y en diversas instituciones, como son, vuelvo a repetir, el sector de las municipalidades, el sector edil, como lo llama, de los gobiernos regionales, el sector educación también, por ejemplo, las UGELES, ¿no? Cuando se da a conocer, pues, que se hizo una obra respectiva, pero la realidad no fue así, de repente el otro año igual se propuso esa misma obra y resulta que va habiendo, pues, ciertos ilícitos penales que va cometiendo esas autoridades, o en el sector salud, no sé si ustedes se acuerdan, que hubo casos, por ejemplo, relacionados al sector salud, hospitales, ¿no? O otras instituciones en el cual implica, pues, a nosotros ingresar a un ámbito más amplio y analizar, pues, estos contextos delictivos y buscar el acopio o recabar esa información para nosotros contar, pues, con una prueba y plantearla, pues, en el juzgamiento. Entonces, si nosotros hablamos de estos delitos, estamos hablando en un escenario amplio. Generalmente, estos delitos nacen, pues, a través de una noticia crímenes, ¿no? Por ahí le decía que es complicado, pero aparece a veces cierta información, a veces que nace, pues, desde los medios de comunicación,
de los mismos usuarios, ¿no? Por ahí de los mismos compañeros de trabajo. Por ejemplo, ha habido casos en donde, si hablamos, por ejemplo, los temas de cohechos o en los casos relacionados a corrupción de funcionarios, policías o entre otros, por ejemplo, hay testigos que han brindado cierta información y ha servido pues a que se inicie, ¿no? Una búsqueda de pruebas restringiendo derechos. Ahorita vamos a hablar cuáles son esas normas especiales que ha establecido el personas jurídicas, los medios de comunicación, así como también existen pues los colaboradores eficaces, ¿no? Aquellas personas que están involucradas en cierto accionar delictivo y de alguna manera se sienten arrepentidos o con temor, y bueno, se apersonan atendiendo a que ya han tomado conocimiento de manera pública de que este proceso de colaboración eficaz es un proceso especial en el cual permite hacer una negociación con la autoridad persecutora del delito con el propósito de llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Con relación a que si yo te brindo información, voy a obtener pues una reducción premial, ¿no? Y a mí me permite brindarte información y también me permite, ¿no? Reducir eso. Entonces, mediante estos procesos de colaboración eficaz, también por ahí se ha logrado, en este caso, a recabar cierta información. Pero el problema que se presenta es cuando no existen testigos o de repente cuando existe un testigo, pero no te brinda una información exacta y lo que tú tienes que hacer es seguir con estas actuaciones especiales. ¿Cuáles vendrían a ser las actuaciones especiales? Vamos solamente a mencionarlo y luego ya hablar. Por ejemplo, en los delitos generales no relacionados al tema de la administración pública o corrupción de funcionarios, se puede dar, por ejemplo, el control de identidad, la videovigilancia, las pesquisas, ¿no? Pero en los delitos de corrupción de funcionarios ya aparecen otras diligencias especiales en donde nos permite recabar cierta información objetiva, entre ellas, por ejemplo, el allanamiento. De una vez que se tiene una información, ¿no? Relevante respecto a un funcionario que está involucrado, que tiene cierta información delictuosa, pues se solicita su allanamiento, es decir, ir pues a dicho domicilio, previa autorización, y buscar pues esa información relevante que nos permita armar pues el caso, ¿no? O los controles de comunicación o documentos privados, en este caso las intersecciones telefónicas. Si ustedes se ponen a revisar en la historia de nuestro país, incluso en el sistema de justicia, aparecieron incluso el tema esto de los cuellos blancos, el tema en este caso que aún está en proceso, si bien es cierto respetamos algunos el tema de la presunción de inocencia, pero a través de estas diligencias especiales, si nos vamos a dar cuenta de que se ha ido recabando cierta información y enterándose pues las autoridades persecutoras del delito, como somos el Ministerio Público, de que habían ciertas pues comunicaciones relacionadas pues a un ilícito de tráfico de influencia, por ejemplo, para ingresar o en este caso poner o sacar ciertos funcionarios. Y así se ha ido dando con estas diligencias especiales, ¿no? Mediante las intercesiones telefónicas en otros incidentes que han permitido restringir ciertos derechos, pero de alguna manera han permitido también recabar cierta información, porque no solo se trata de ver el lado del imputado, sino también el lado del Estado, ¿no? Y las cautelas, ¿no? Que se tienen, pues, para proteger los bienes patrimoniales, en este caso, del Estado, ¿no? Levantamiento de secreto bancario, ¿no? Y bueno, otras como son las cláusulas o videovigilancia. De ahí vamos a hablar, pero estas son las diligencias o al menos algunas normas que establece, y esto lo vemos, por ejemplo, en el libro segundo, sección La Prueba, título 3, como búsqueda de pruebas y restricción de derecho. Ahí ubicamos este catálogo, ahí yo lo he puesto como un mapa conceptual a efectos de que tengamos en cuenta. Por ahí, si nos damos cuenta, no he mencionado otros tipos
de diligencias, porque considero yo que estas son del día a día. Por ejemplo, en el control de identidad y la videovigilancia. En el control de identidad, más que todo viene a ser el tema de hacer cierto control por parte de los efectivos policiales a nivel nacional. Cuando se toma conocimiento que ocurrió de repente un incidente delictivo, se desapareció una persona, o existe pues la información de que se está buscando a ciertos, ¿no? A ciertas personas que estaban involucradas en eventos delictivos, la policía, no sé si ustedes se han dado cuenta o de repente les ha pasado, hace un registro, ¿no? Tanto en los vehículos de transporte público o a veces en los vehículos de transportes privados, paran en este caso a los vehículos y hace un proceso de identificación, contactan o ven el tema del registro que tiene en el equipo tecnológico que carga, ya sea un celular, de repente una laptop, una computadora que tenga, y ven pues que esta persona pues está como si se limpia, que no está involucrado, incluso no tiene ni RQ, y bueno, dejan pasar, ¿no? Pero son ciertas restricciones que se hace con el propósito de buscar prueba, de buscar información. Lo hace la policía, y bueno, si queremos añadir algo más respecto a estas diligencias, está relacionado a solo ver pues si esa persona estaría pues implicado en un cierto evento delictivo o incluso está siendo buscado por el sistema de justicia, pero no sé. Si nosotros nos damos cuenta, a veces suceden en los juzgados que tenemos constantemente los reos contumaces. Profesor, ¿pero qué son reos contumaces? Son aquellas personas que no se apersonaron durante el proceso y para ser juzgados se necesita su presencia, ¿no? Se necesita su presencia para que pueda ejercer su derecho de defensa, ¿no? Entonces, ante esa situación de no presentarse, el órgano jurisdiccional emite, pues, ¿no? La contumacia, lo declara contumaz y se le busca en todo el país, a nivel nacional, hasta incluso a nivel internacional, si hacen, pues, una diligencia, en este caso, más coordinada con otros órganos, ¿no? Que nos permiten hacer cierta búsqueda. Pero cuando se da eso, ¿no? Se comunica a la Policía Nacional y la Policía Nacional tiene ese deber de realizar ese control de identidad. Ese control de identidad para poder buscar a esa persona. O luego de haberse cometido un cierto evento delictivo, bueno, hacen cierto control a efectos de llegar a capturar a esta persona, al menos para que se pueda llegar pues a detener dentro de las horas permitidas y buscar pues su detención y luego ponerla a disposición del ente persecutor de delito. Pero son restricciones que yo digo que se dan continuamente, o la videovigilancia, ¿no? La videovigilancia que aparece también como una forma pues de control de identidad, también lo realiza en este caso la Policía Nacional, en este caso se hacen ciertas coordinaciones con el Ministerio Público, ¿no? Y esto se da pues cuando existen pues delitos violentos, graves, o contra organizaciones delictivas. ¿En qué se basan estas restricciones? Se basan en que se tiene pues que realizar ciertas tomas fotográficas o registros de imágenes respecto a esta persona, si está pues involucrada pues en algo delictivo, ¿no? O utilizar medios técnicos, por ejemplo, utilizar el celular, las cámaras, ¿no? O algún medio técnico que al menos perenice cierta información. Hace unos días veía yo, en este caso, que existen pues unidades especiales de la Policía Nacional que están en constante coordinación por la lucha no solo contra la corrupción, sino también contra el tráfico ilícito de droga. Y mediante algunas diligencias ya realizadas con anterioridad, hicieron tomas fotográficas, registros de imágenes, videos, en donde llegaron a descubrir, antes incluso del allanamiento, llegaron a descubrir en este caso que existían pues familiares, grupos de vecinos que se dedicaban en este caso a la microcomercialización. Entonces, ante esas diligencias especiales o restricciones que se venían realizando posteriormente, lograron pues ciertas capturas, ¿no? Ciertas intervenciones en donde encontraron pues efectivamente a personas con envoltorios, con drogas, y bueno, le ha permitido en este caso
estructurar un caso y plantear, pues, respecto a un tema de ilícito. Pero igual sucede en los temas, ¿no?, de corrupción de funcionarios. En el caso que se quiera realizar, pues, ¿no?, todo, de repente, una diligencia especial, ¿no?, y ver, pues, si cierto funcionario, o en este caso servidor, está relacionado a un ilícito penal. ¿Por qué? Porque el código es abierto y indica, pues, que es para delitos violentos, graves o contra organizaciones delictivas. A veces, en los temas de corrupción de funcionarios, hay también organizaciones en donde están involucrados funcionarios. Entonces, por eso es que algunas veces permite, en este caso, estas diligencias. Pero bueno, esas son las diligencias más sencillas, ¿no? La intervención corporal, por ejemplo, se presenta ante cierta restricción, en este caso, al mismo imputado con el propósito de extraer de repente, qué sé yo, sangre, algún elemento en el que nos permita, pues, alguna prueba pericial, ¿no? Las pesquisas o los registros personal es lo que veníamos hablando hace un momento en esos delitos que no son tan complejos, en donde se es accesible al menos recabar y generar, pues, todo un acervo probatorio y nos permita plantear un caso más adelante. Lo que decía hace un momento era que en este caso, luego de esta noticia criminis, si ustedes se preguntarán, ¿y ahora qué se hace? Si no se tiene testigo, ¿qué podemos hacer para lograr saber si realmente ese funcionario público está involucrado en algún acto delictivo? ¿No? Lo que decía hace un momento era, bueno, hay una información preliminar en donde puede darse mediante medios de comunicación o puede darse mediante algún compañero de trabajo, ¿no? O algún usuario que tiene conocimiento, ¿no? Entonces, ante esa situación, nosotros podemos optar por esas diligencias mencionadas, como son, pues, las intervenciones, los allanamientos, ¿no? Y otras que nos permiten a nosotros recabar esa información. En cuanto al acopio o la información que nos permite el proceso penal, es importante indicarles, ¿no?, que esta información va a transitar, pues, por todas las etapas del proceso penal. ¿Por qué por todas las etapas del proceso penal? Porque va a recabarse lo más urgente, ¿no?, e inaplazable en una investigación preliminar, ¿no? Teniendo esa información, nos permite a nosotros generar, pues, una sospecha inicial, así como también nos permite considerar esta investigación como una investigación exploratoria, en donde los entes persecutor del delito le permiten, pues, explorar, recabar, averiguar, acopiar cierta información para estructurar un caso, para identificar a una persona, para ver si el hecho, pues, es delictuoso o no, y permita avanzar, ¿no?, en este caso a la otra subetapa que forma parte de la investigación preparatoria, como la formalización, ¿no?, o la investigación formalizada, ¿no?, en donde ya se requiere una sospecha reveladora, en el cual ya se tiene, pues, cierta hipótesis y cierta información ya recabada, y nos lleva a nosotros muchas veces a optar por añadir ciertos actos de investigación, pero ya no en su mayoría o en su amplitud, sino algunos actos de investigación que aún están pendientes de recabarse, ¿no?, de ciertas instituciones, o algunos actos de investigación que no pudieron ser recabados de repente en las diligencias preliminares, pero que ahora en esta subetapa nos permite culminar, pues, con, o concretar con ciertos actos de investigación. Ya es una investigación al menos explicativa, porque se explica respecto ya a un determinado caso, hay ciertos indicios reveladores, hay cierta sospecha reveladora, y tal es así, miren, que el sistema de justicia, al ser, pues, una etapa en donde ya contiene indicios reveladores, permite, pues, solicitar medidas coercitivas gravosas, como es la prisión preventiva, ¿no? Al concluirse esta etapa, se toma, pues, una decisión, en este caso, de optar, pues, por requerir
mediante una acusación fiscal, una pena y una reparación y ofrecer los medios de prueba, o de lo contrario, si en esa su etapa, de una vez que se ha recabado esa información y tal vez no es relevante, objetiva, o de repente ha sido aclaratoria, optar pues por la solicitud de un archivamiento judicial, lo que el código lo ha denominado pues el sobreseimiento, ¿no? El sobreseimiento, el requerimiento de sobreseimiento o solicitud de sobreseimiento de parte, cuando lo presenta, en este caso, lo solicita la parte que ha sido investigada. Ahora, permite también en esta etapa intermedia plantear lo que venía diciendo hace un momento respecto a ya una causa petente. Este término, yo siempre respeto las ideas a veces de los demás autores o juristas. Este término pues utilizado pues por el doctor Celis Mendoza, en donde acá se nos da a conocer, o al menos él transmite, que ya esa hipótesis está avanzada porque ya se tiene pues cierta información relevante, y esa información relevante ya está estructurada, encajada pues en una causa petendi, debido a que ya buscamos ahora no investigar, sino solicitar pues en este caso al órgano jurisdiccional que se permita pues admitir medios de prueba y a su vez dar a conocer cierta imputación delictiva, no solo respecto a los hechos atribuidos, sino también al delito atribuido, así como también a ese conjunto de elementos de convicción que se tiene, ¿no? Por eso se dice causa petendi, porque también, nos dice Celis Mendoza, se pide, pues, ¿no? En este caso, la solicitud, pues, de una pena y una reparación civil, que más adelante debe ser, pues, discutida o concluida en una etapa de juzgamiento. Bueno, ese es el escenario del sistema de justicia. De una vez superado esos controles, entiendo yo que en los demás cursos de Derecho Procesal Penal se les ha explicado ampliamente, pero no quería dejar de lado pasar este esquema. De repente por ahí ustedes ven algunos términos, son términos que se utilizan pues para explicar de modo científico, en este caso, la investigación, no, perdón, el proceso penal actual, pues, luego de la reforma procesal que hemos tenido, ¿no? Incluso aquí ya esa hipótesis ya pasa, como se ha dicho, a una causa petendi, y bueno, y lo que se espera acá en esta segunda etapa es ciertos controles, los controles formales, ese control a esa acusación, y bueno, el control sustancial, ¿no? A efectos de discutir si hay ciertos medios técnicos de defensa, ¿no? O algunas excepciones, ¿no? O el control probatorio, que permite en este caso, el control probatorio, dar inicio a esa fase de la prueba. ¿Por qué digo esto? Antes de seguir continuando, ¿por qué digo esto y resalto? ¿Por qué? Porque este proceso penal es un proceso en donde se distingue el proceso civil, ¿no? En donde antes de ofrecer prueba hay un escenario, ¿no? En donde se tiene que recabar o producir prueba, ¿no? Por el Ministerio Público, porque estamos en un sistema en donde la investigación o la exclusividad la tiene el Ministerio Público, y bueno, y hay cierta permisión también a la defensa de que pueda solicitar ciertos actos de investigación para que puedan obtener pruebas de descargo y ofrecerla también en esta etapa intermedia. ¿Por qué digo que inicia la fase de la prueba? Porque es distinto a los procesos civiles en donde mediante una demanda ya tú estás ofreciendo medios probatorios. No sé si ustedes se dan cuenta, algunos que trabajan en estudios jurídicos, que muchas veces con el tan solo pagar la tasa judicial ya consignas en tu demanda y estás iniciando pues esa fase de ofrecimiento probatorio. Sin embargo, en cuanto al proceso penal es distinto. ¿Por qué? Porque esa fase inicia recién, esas fases de la prueba o el ofrecimiento de prueba inicia en esta etapa intermedia. Inicia incluso mediante el ofrecimiento de prueba, ya sea por el fiscal en su acusación, o mediante la absolución, ¿no? De esa acusación, en donde se solicita al órgano jurisdiccional que se tengan por ofrecidas pruebas de descargo. Eso ya le compete en este caso al imputado. O también a la parte agraviada, ¿no? Que luego de haberse constituido en actor civil en el escenario de la investigación preparatoria,
ahora pues ofrece pruebas relacionadas al tema de la reparación civil. Superado ese control, ya sea por las reglas de la pertinencia, la conducencia, ¿no? La licitud y la utilidad, ya se pasa pues a un juzgamiento, pero previamente se emite pues un auto de enjuiciamiento, ¿no? Y en ese juzgamiento se sigue desarrollando la prueba. Es más, en la misma etapa intermedia, en ese control probatorio y superar esas reglas de pertinencia, utilidad y conducencia, se tiene pues otra fase de la prueba como es la admisión de la prueba. En el juzgamiento, ya llegado al juzgamiento, se tiene pues, en este caso, las demás fases de la prueba, las que están abajo consignadas, como la actuación probatoria, en donde mediante reglas de litigación se busca recabar cierta información y esa prueba se actúa o se ventila ante el órgano jurisdiccional, y las dos últimas fases de la prueba relacionadas a la valoración y a la motivación, en el sentido de que ya es un trabajo intelectual por parte del órgano jurisdiccional de cada prueba actuada, ¿no? Darle cierto valor de manera individual y luego un análisis global o la valoración conjunta, ¿no? De estas pruebas actuadas y finalmente esa misma prueba ya valorada, ya analizada por parte del órgano jurisdiccional mediante un razonamiento probatorio, finalmente precisarla mediante argumentos justificatorios, explicativos justificatorios en la sentencia, ¿no? En esa decisión judicial. Entonces, en eso se basa, señores, ese esquema, no quería dejar de pasar, pero era importante transmitir esa idea con relación a esta fase de la prueba. Fase que a propósito, señores, nuestro sistema de justicia hoy en día nos permite hablar de que de la prueba anticipada. En la investigación preparatoria, cuando hay cierto riesgo de perder la información, ¿no? O tenemos por ahí riesgos de salud, riesgo de amenaza ante ese testigo importante que tenemos, y bueno, se busca asegurar esa información solicitando una prueba anticipada, como comúnmente ocurre en los delitos, por ejemplo, sexuales, en donde se busca que esa menor o la víctima declare pues en cámara gesell, pero ahora con la participación del juez mediante una actuación de prueba anticipada, para que esa información sea asegurada y se evite una revictimización o de repente se evite de que esa persona quien sufrió ese abuso sexual, pues ahora pues de repente en el juzgamiento, por miedo o sea de repente por un tema económico ya no se acerca. Entonces eso es lo que se busca con la prueba anticipada, pero a su vez, por ejemplo, en algunos casos se puede dar mediante algunos testigos que hayan observado ciertos actos delictivos, ya sea de repente de algún homicidio, ¿no? Ya sea de repente de algún sicariato, en donde esa información de repente que está en riesgo, ya sea por amenazas, por extorsión, por coacciones por parte de ese sujeto, es importante también plantearla como prueba anticipada para evitar que ese testigo o esa información llegue pues como prueba anticipada. Bueno, en el sentido del tema relacionado pues a estos de corrupción de funcionario, la búsqueda de prueba se da pues a través de estas diligencias especiales. Vayamos a hablar respecto a la videovigilancia, el allanamiento, las intervenciones de las comunicaciones, que yo he tratado de plasmar lo que está precisamente en el Código Procesal Penal, debido a que no debemos salirnos del margen y confundirlos, ¿no? Porque lo que vale acá en estas restricciones respecto a los derechos con el propósito de buscar prueba es importante que esté taxativamente redactado en el Código Procesal Penal. No podemos nosotros sacar del contexto porque si no puedo equivocarlos a ustedes. Entonces, cuando se habla de estas restricciones, vayamos al allanamiento, por ejemplo, ¿no? El allanamiento, el código o el legislador ha establecido que fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta al imputado o alguna persona evadida o que se encuentra bienes delictivos o cosas relevantes,
el fiscal va a solicitar el allanamiento y el registro domiciliario de una casa, ¿no? De un negocio o de algunas dependencias cerradas, ¿no? Sea habitado, o sea temporalmente, ¿no? Y de cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será negado el ingreso del acto de función. Con relación a este allanamiento, ¿por qué lo hace el fiscal? Imaginemos que tenemos, pues, como ocurrió, por ejemplo, acá cerca, en el distrito de San Juan de Miraflores, no quiero mencionar, pero hay una funcionaria edil, que se realizó, pues, cierto allanamiento en su morada, a efectos de poder buscar cierta información que lo vinculó, como ocurre muchas veces con funcionarios en donde el ministerio considera pues de que está ocultando cierta información, ya sea en equipos tecnológicos, ya sea de repente en material documental, ya sea de repente en UCBs, ya sea de repente en distintos objetos, en donde es importante esa información para vincular a la información previsible, ya que hace un momento decíamos, por ejemplo, tenemos que hay cierta información de un usuario o de repente de otro servidor público que da a conocer que ese funcionario está involucrado en ciertos actos delictivos relacionados a los delitos contra la administración pública. Ante esa situación, porque se imposibilita pues encontrar a esta persona con toda esa información, se busca a través de esta diligencia o esta restricción allanar su morada y de esa manera ingresar y recabar cierta información que permita pues relacionarlo o vincularle en este caso al acto delictivo que primigeniamente se dio a conocer al ente persecutor del delito. Pero este allanamiento, como se ha indicado, viene a estar pues legitimada siempre y cuando se haga pues cierta solicitud a la autoridad respectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos ingresar así o no podemos pretender abusar del derecho pues que tiene todo ciudadano, ¿no? Si bien es cierto, como decía hace un momento, se respeta sus derechos, hay ciertas restricciones excepcionalmente, pero en ese ámbito debe haber un equilibrio. Yo no puedo abusar porque por pretender buscar cierta información no puedo hacer lo que se me dé la gana. Yo tengo que seguir ciertos lineamientos respectivos con relación a esta figura, por ejemplo, el allanamiento, ¿no? En este caso, la solicitud que se hace al órgano jurisdiccional se va a consignar la ubicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados, la finalidad específica, por ejemplo, allanamiento, las diligencias a practicar y el tiempo aproximado que durará, ¿no? Los motivos, y esto es importante, que determinaron el allanamiento sin orden judicial constatará en actas, ¿no? Luego, acá es importante dar a conocer que el artículo 215 hace referencia al contenido de la resolución que autoriza en este caso el allanamiento, ¿no? El nombre, en este caso, del fiscal autorizado, la finalidad específica del allanamiento y, de ser el caso, las medidas de coerción que corresponda, ¿no? La designación precisa del inmueble que será allanado. ¿Por qué en este caso la finalidad específica? ¿Qué es lo que yo pretendo al solicitar un allanamiento? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que busco? ¿O cuál es la finalidad que tengo de ingresar con esa autorización debida a la morada de un funcionario público, ¿no? Las razones son objetivas, de repente buscar cierta información relacionada, qué sé yo, a un tema de respecto de colusión, de contrataciones, a un tema de peculado, a un tema relacionado con relación al delito que se le viene investigando, ¿no? Las medidas de corrección que correspondan. Por ejemplo, muchas veces acá se solicita el allanamiento, pero a su vez también se da a conocer respecto a las medidas de coerción, por ejemplo, las detenciones preliminares. Porque ¿de qué me vale allanar y, bueno, no detener a esta persona? Lo que se quiere es la información y lo que se quiere también es la presencia de esta persona, ¿no? La designación precisa del inmueble que será allanado y registrado.
¿Por qué te establece cierta regla? ¿Por qué? Porque puede haber ciertos errores y se allana, pues, otra morada que no está relacionada al funcionario público, ¿no? O no vive o no forma parte en concreto de ese domicilio, ¿no? El tiempo máximo y el apersonamiento de ley para el caso de resistencia, ¿no? La orden tendrá una duración máxima de 12 horas, después de las cuales caduca la autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo determinado. Bueno, en el desarrollo de esta diligencia, ¿no? Que son especiales, se tiene que comunicar efectivamente a la persona a quien recae dicha restricción o dicha medida, ¿no? Las razones por el cual se habría solicitado, ¿no? Las diligencias que se van a realizar, ¿no? Así como también hacerle o darle a conocer sus derechos, ¿no? Que tiene como ciudadano, ¿no? A quien se le atribuye un delito, ¿no? Ahora, es importante en estos casos de desarrollo y diligencia consignar todo lo realizado en acta fiscal. Señores, si no se consigna en acta fiscal toda esta diligencia, lamentablemente por ahí se puede tener ciertas observaciones o incluso hasta tutelas de derechos, porque puede existir pues un argumento de defensa en el cual ha habido pues un abuso de autoridad u otro ilícito que se le atribuye en este caso al ente persecutor de delito o al mismo órgano policial. Es importante también de contar con medios tecnológicos. Y esto no lo digo yo, constantemente lo vemos en todas los medios de comunicación o las redes sociales. A veces la Fiscalía ingresa a las viviendas de funcionarios, ingresa también a entidades o a instituciones públicas o a las áreas respectivas para recabar cierta información. Allanaron de repente la municipalidad de tal distrito, ¿no? Allanaron la municipalidad del alcalde, del gobernador, del médico, el director del hospital, ¿no? Entonces, hay que realizar ciertas diligencias, pero no solo cocinando en actas, sino también haciendo toda una perenización, porque eso más adelante va a servir a que ante cualquier observación o cuestionamiento se tenga pues esa información que permita respaldar que se realizó correctamente dicho allanamiento y que no se atentó con derechos humanos, ¿no? En este caso del mismo imputado, ¿no? Ahora, esa solicitud también del fiscal, ¿no? Tiene que llevar a cabo pues una solicitud de incautación y de registro de personas. Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Esos registros en donde se busca pues ver si esa persona tiene ciertos objetos o cierta información que permita vincularlo, ¿no? Acá, por ejemplo, el legislador ha precisado algo muy claro y preciso en donde se da a conocer que el fiscal solicitará el allanamiento, comprenda pues la detención de las personas y también la incautación de bienes que puedan servir como prueba o ser objeto de decomiso. Por ejemplo, si vas al allanamiento, no es que vas a ingresar a la vivienda y bueno, vistes y te retiraste, no, sino que hay ciertas incautaciones o decomisos, por ejemplo, de computadoras, decomisos de lactos, por ahí algunos archivadores que contienen cierta información, para que todo esto pueda más adelante pasar a respectivas pericias, ¿no? A respectivas pericias y permita en este caso analizar objetivamente si esta persona está vinculada o no a ese acto delictivo que se le atribuye, ¿no? Entonces, se busca de alguna manera solicitar adicionalmente a la solicitud de allanamiento ciertas incautaciones y registro de personas. ¿Por qué registro de personas? Porque en ocasiones esa misma persona guarda o conserva de repente o con el propósito de no hacerse público, visible en este caso a las autoridades, de repente guarda o se esconde el celular, la tablet, el USB, por ejemplo, en donde están guardadas las información que realmente lo vincula, en este caso, con ese delito, ¿no? Asimismo, da a conocer, en este caso, el mismo legislador, el allanamiento, si el fiscal lo decide, podrá comprender el registro personal, lo que hablábamos de las personas,
cuando considere que las mismas pueden ocultar bienes delictivos o que se relacione con el mismo. Que decía hace un momento, ¿no? El fiscal, asimismo, podrá disponer, consignando los motivos en el acta, que determinada persona no se aleje antes de que la diligencia haya concluido. El transgresor será retenido y conducido nuevamente y en forma coactiva al lugar, ¿no? Entonces, a su vez también es importante otra medida como las exhibiciones forzosas e incautación de bienes. A veces hay documentales o hay información que son tan escondidas en el cual no son, en este caso, visibles, y se fuerza pues esa figura para que el mismo imputado pues pueda entregar, en este caso, a las autoridades y estas luego sean materia de hechos peritajes, ¿no? Igual modo se tiene que solicitar y tiene que haber pues una resolución respectiva que haga pues alusión en este caso a las exhibiciones forzosas e incautación de bienes, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 219 se hace mención que la resolución autoritativa específica en el nombre del fiscal autorizado, la designación concreta del bien o cosa cuya incautación o exhibición se ordena y de ser necesario la autorización para obtener copia, fotografía o filmación de grabación con indicación del sitio en el que tendrá lugar. Acá, por ejemplo, lo que hablaba hace un momento, o sea, se busca en todas estas diligencias, porque son diligencias, recuerden señores, son diligencias que se realizan una vez, no es que hoy día ya no, mañana ya no, pasado ya no y así voy todos los días, no. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podemos, si no recabar cierta información o ser precisos en dicha diligencia, podemos perder información relevante, ¿no? Se habla mucho en los temas de corrupción de funcionarios, más que todo están relacionadas a documentales o material tecnológico, pero a veces es complicado en algunos casos, por ejemplo, de los casos del tráfico ilícito de droga. Por ejemplo, hablando con personal pues de Girandro, de que habían pues ciertas diligencias que han realizado con otros despachos fiscales, cierta conversación me comentaba, de que a veces realizaban pues y encontraban un determinado lugar, pero de ahí buscaban en otros medios y no estaban, y tenían que buscar y seguir, e incluso no era en este caso suficiente pues los canes que a veces llevan, y tenían que de alguna forma, en lo más minucioso, hacer la revisión de todo el domicilio para revisar, pues en este caso, si hay algunas sustancias o envoltorios o de repente algunos paquetes con estas sustancias o drogas tóxicas. Incluso me decían de que a veces habían paredes en donde no eran paredes y trataban de ver pues en alguna parte superior se asomaban y bueno, resultaba que era pues un complemento de una pared realizada pues por este material Drywall que de lejos pues tú puedes decir, ah bueno, es una pared, ¿no? Una pared grande. Pero me decían que a veces se asemejaban, se acercaban y bueno, y de pronto de ahí veían que en la parte ya inferior o escondían, habían masquetes, habían envoltorios, incluso hasta llegaron a encontrar en esta conversación que he tenido, que ha sido reservada, no puedo decir dónde ha sido, pero encontraron hasta 200 kilos de cocaína. Imagínense. Entonces, en algunos casos es complicado, por eso es importante mantener cierta estrategia al realizarse, pues, estas diligencias de allanamiento para evitar, pues, perder cierta información, ¿no? Que nos permita a nosotros armar un respectivo caso, ¿no? Otra de las diligencias que mayormente se utilizan, y esto a veces podemos nosotros verlo como una diligencia o de repente una restricción amplia, algunos lo consideran, porque habla mucho del derecho a la intimidad, del derecho a la privacidad, de que nadie debe saber respecto a lo que tú conversas con otras personas. El Estado ha tenido en cuenta esos derechos, pero a su vez también cuando se tiene cierta información delictiva, hay que cautelar también los fines del proceso, así como también el propio derecho que tiene el Estado con el propósito de que no se vulneren sus bienes jurídicos, ¿no? En este caso, relacionados a la administración pública, ¿no? Entonces, tal es así
de que nace pues esta figura de las intervenciones de comunicaciones como intervención, grabación de registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas, ¿no? Esas llamadas, no sé si ustedes se acuerdan pues de estas llamadas en donde son interceptadas, en donde se rescata pues cierta información y bueno, de esa manera se llega a descubrir que esa persona está involucrada en ciertos actos de investigación, perdón, en ciertos actos delictivos. Por ejemplo, lo que decía también hace un momento, este caso de Walter Ríos, este caso de César Inostroza, el mismo caso del CNM, en donde a los consejeros, mediante estas intercesiones telefónicas, ¿no? Se llega a saber ciertos ingresos o ciertos pactos o acuerdos que se habrían hecho, que hasta ahorita pues no está claro, pero se llega a saber esa información que lo vincula pues en este caso a ciertos actos delictivos. Se presume en este caso su inocencia, pero a su vez hay ciertos indicios que revelan también un tema delictuoso, ¿no? Pero a través de estas diligencias permite pues buscar esta información porque de alguna forma interviniendo esas comunicaciones, esas llamadas, en este caso telefónicas, bueno, ha permitido descubrir información objetiva, ¿no? ¿Y qué nos dice el artículo 230? Nos dice, si el fiscal, cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un delito, sancionado con pena superior de 4 años, miren, acá hay una regla importante, que el delito tiene que superar, pues, ¿no? Un quantum, ¿no? De sanción punitiva que permita, en este caso, solicitar esta medida, ¿no? Y la intervención sea absoluta necesaria para proseguir las investigaciones, podrá solicitar a quién, a un juez de investigación preparatoria, la intervención y grabación de las comunicaciones telefónicas y radiales y de otras formas de comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esta? Se da también a través de una solicitud y una orden judicial. Cuando se solicita, el órgano jurisdiccional, de manera reservada, sin comunicación incluso, emite pues cierta orden judicial y hacen ciertas solicitudes pues, a instituciones para que se haga cierta intervención de las comunicaciones. La orden judicial dice puede dirigirse contra el investigado o contra personas de las que cabe estimar fundadamente, ¿no? O sea, aquellos que no solo el imputado, el funcionario, sino otras personas, incluso acá se ven involucrados hasta personas jurídicas, ¿no? O otros funcionarios o particulares también que están relacionados, ¿no? Por ejemplo, en temas, por ejemplo, de cohechos o en temas en donde el mismo funcionario acuerda pues con particulares para que les permita o apoye, ¿no? A cierta recepción de esa, hablemos en términos genéricos, de esa coima que haya solicitado, ¿no? O ese dinero que ha solicitado, y bueno, estas personas también son intervenidas por sus celulares, ¿no? O de repente los otros funcionarios, ¿no? O entre compañeros del mismo entorno de la institución, también pues son interceptados telefónicamente a efectos de descubrir si hay actos delictivos o que complementen a esa información primigenia que ya se tiene, ¿no? Acá se dice pues que mérito a datos objetivos determinados que recibe o tramitan por cuenta del investigado determinadas comunicaciones o que el investigado utiliza su comunicación. Es mediante requerimiento fiscal, ¿no? Y dicha intervención es bajo también la autorización del órgano jurisdiccional a través de una resolución judicial que autorice en este caso dicha restricción. Y acá también es importante indicarles que el legislador pues establece ciertos parámetros que debe contener cierta resolución, ¿no? Por ejemplo, indicar el nombre, la dirección del afectado, ¿no? La integridad del teléfono, otros medios de comunicación, ¿no? Y qué es lo que se quiere, ¿no? Intervenir, grabar o registrar. También indicará la forma de la intersección, su alcance, su duración, al igual que la dependencia policial o la fiscalía que se encargará de la diligencia de intervención y grabación o registro. Señores, créanme que esta restricción es la más, yo le digo, la más reservada que se da, porque de lo contrario, si hay una información que se escape por parte del Ministerio Público
o por parte de su propio personal. Lamentablemente, estos funcionarios públicos muy vivamente cambian de celulares, o de lo contrario, ya no se comunican por ese medio de comunicación, ¿no? Y buscan otras formas alternativas de entablar cierta comunicación, acuerdos o pactos, en el cual va a imposibilitar, en este caso, esa información que busca, en este caso, el órgano persecutor del delito, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una diligencia que llamemos reservada y que deben ser muy cuidadosos al requerirlo, y también en este caso el juez tiene que ser muy cauteloso al momento de emitir ciertas resoluciones, ¿no? Entonces, de esa manera se da estas reglas o estos parámetros. Incluso hace referencia que el juez comunicará al fiscal, ¿no?, a quien solicitó dicha medida, sobre lo solicitado, ¿no?, y ciertas coordinaciones, ¿no?, que se van a realizar. Acá también es importante indicar que los concesionarios de servicio público, ¿no?, o de telecomunicaciones deben facilitar en forma inmediata la geolocalización del teléfono móvil y la diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones que haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida dentro de las 24 horas y de los 365 días, ¿no? Esto tiene ciertos apercibimientos o responsabilidades de ley, porque al ser una medida restrictiva que permita buscar, en este caso, prueba o información objetiva, tienen que dar cumplimiento a lo ordenado, pues, por el juez, en este caso, el juez de investigación preparatoria, ¿no? Los servidores, dice el legislador, de las indicadas empresas deben guardar secreto acerca de las mismas, que hablaba hace un momento. La reserva, el secreto ante esta diligencia, porque de lo contrario se destruye, pues, esa información, o ya no se va a obtener por esa viveza del funcionario o servidor público, ¿no? Salvo que se le citare como testigo procedimiento, ¿no? Dichos concesionarios otorgan el acceso, la compatibilidad y la conexión de su tecnología con el sistema de intervención y el control de comunicaciones de la Policía Nacional. Ya hay una coordinación más sistemática a efectos de poder ir rescatando o recabando cierta información, ¿no? Cuando por razones de innovación tecnológica los concesionarios renueven sus equipos y software, se encontrarán obligados a mantener la compatibilidad con el sistema de intervención y control de las comunicaciones de la Policía Nacional. Acá, por ejemplo, hay una coordinación. Incluso sabemos que el tema tecnológico o el tema que está relacionado a los medios de comunicación tecnológico constantemente, pues, van cambiando, ¿no? O van, en este caso, por la misma tecnología, remodelándose, y ante cierta situación debe haber cierta comunicación tanto al órgano persecutor del delito y a la policía, en este caso, quien va a estar, pues, coadyuvando en cierta información, en recabar cierta información, ¿no? Entonces, esas son las reglas básicas que se presentan. En el caso de la intercesión, no puede durar más de 60 días. Excepcionalmente puede prorrogarse por plazos sucesivos previo requerimiento sustentado al fiscal y decisión motivada después de la investigación. Ahora, hay un registro también, y este registro es con el propósito de ir conservando cierta información. El legislador, ¿no? La intervención de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación que trate el artículo anterior, es decir, lo que hemos hablado hace un momento, van a ser registradas mediante la grabación y aseguramiento de la fidelidad de las mismas. Estas grabaciones, indicios o evidencias recolectadas durante el desarrollo y la ejecución de la medida, ¿no?, se consignarán en un acta de recolección y control y serán entregados al fiscal. Es un trabajo, como vuelvo a repetir, un trabajo reservado, pero a su vez un trabajo muy complejo, ya que en este caso, si se pierde alguna información o no se hace incluso un correcto registro o transcripción de esa información o esas conversaciones que se dan vías telefónicas, por ahí no se va a tener cierta coherencia en la comunicación o en esa conversación que da, pues, el funcionario público con las otras personas.
Entonces, esta diligencia es una de las diligencias que realmente hay que tener cierto cuidado para poder recabar cierta información, ¿no? Ahora, existe también, ¿no? Cierta, como se decía, ciertos registros y toda esta información que se conserva, ¿no? Toda esta información que se recaba tiene que ser debidamente conservado, pues, por el órgano jurisdiccional y sobre todo cuidar, pues, ¿no? Que esté expuesta, ¿no? Ante cualquier terceros. De lo contrario, esa información va a ser transmitida y va a ser, ¿no? Pública y se pierde cierta estructura, ¿no? Claro que más adelante las personas, pues, en este caso, van a llegar a conocer, pues, respecto a esa información recabada, respecto a esta diligencia, ¿no? Entre otras, diligencias que se realiza, por ejemplo, son las geolocalizaciones de teléfonos celulares, ¿no? En el cual comprende, pues, analizar, es una técnica más que todo que permite, pues, el rastreado, los movimientos del sospechoso, ¿no? Obteniendo su localización mediante la intervención del teléfono. Tanto ha sido la tecnología que ha avanzado que ahora, si la persona, pues, o ese funcionario, o en cualquier acto delictivo, por ejemplo, violento, o cualquier acto delictivo en donde se trata, pues, de buscar, pues, esta persona o localizarlo, mediante su teléfono celular podemos rastrearlo y saber dónde está. Un caso, el despacho actual en el cual estoy, en donde por ejemplo, sustrajeron pues un vehículo, ¿no? A mano armada y bueno, se llevaron pues el vehículo, pero inmediatamente no se llevó a tener pues a los detenidos, no se le llevó a detener, porque obviamente pues fugaron pues con el vehículo, ¿no? De otro ciudadano, pero mediante la geolocalización y bueno, el rastreo también, ¿no? Al vehículo se llegó a corroborar que estaba en un distrito, ¿no? Y se hizo todo un seguimiento, todo un operativo, se fue al lugar respectivo y bueno, no se pudo obtener no se pudo detener a esta persona, a estas personas, pero sí el vehículo quedó ahí. Pero le hago este comentario porque miren cómo es que la tecnología ahora nos ayuda a nosotros mediante estos rastreos satelitales o mediante este avance de la tecnología, mediante la geolocalización, cómo nos permite a nosotros llevar, ¿no? A cierto lugar y descubrir, pues, o ver, pues, que ahí está, pues, dicha persona o de repente algún objeto, ¿no? En este caso fue un vehículo, ¿no? En el cual fue seguido y rastreado y se le encontró un determinado lugar. Y así ocurre con diversos casos que se tiene el Ministerio Público, ¿no? Otro punto importante, ya habiéndose comunicado respecto a estas restricciones principales que relacionan más a los delitos de corrupción de funcionario, es el legislador ha indicado pues que se debe asegurar, ¿no? Toda la información que se recaba, ¿no? Lo que se ha venido indicando respecto a que ese aseguramiento, incautación de documentos privados sean conservados y a través de cadenas de custodia pues sean cautelados pues en las carpetas fiscales o en la investigación a efectos de que no sean perdidos, pues porque más adelante se puede ser cuestionado o se puede perder alguna información y no va a permitir estructurar una hipótesis. Ahora, con relación a este tema, relacionado también al tema de corrupción de funcionarios, eh, incluso, no solo se habla como técnicas o herramientas o estrategias, las restricciones, ¿no? Con el propósito de buscar la prueba, no solamente se utiliza, en este caso, la videovigilancia, por ahí las intervenciones telefónicas, por ahí el allanamiento que se ha hablado hace un momento, ¿no? Sino también existen otras técnicas que se dan, o bueno, estrategias más que todo, para buscar cierta información de dicho funcionario. Y en la práctica se habla mucho de los agentes encubiertos o los agentes especiales. El agente encubierto es un efectivo policial registrado que cuenta con autorización del fiscal
mientras que el otro lo dispone el fiscal y es un ciudadano, ¿no? Que por el rol y situación en que se encuentra inmerso de una organización criminal opera para proporcionar evidencias. Acá, por ejemplo, he rescatado, ¿no?, una información que transmite un profesor en donde indica, pues, que dentro de esa estrategia que debe realizar, en ese caso, el ente persecutor del delito es tener, pues, estos tipos de agentes con el propósito de recabar cierta información. Ojo, que no se da solo para organizaciones delictivas o organizaciones criminales, sino también para el tema de corrupción de funcionarios se utiliza. Hablaba también Fran Almanza, que por ejemplo en España ya se han olvidado ciertas restricciones de las que hemos mencionado, y lo que se busca es ahora negociar con el amigo, el compañero, ¿no? O la persona que está más aliada o cercana del funcionario, de quien se presume que está cometiendo un acto delictivo, a efectos de que esta persona nos pueda brindar cierta información. Y se dice incluso de manera muy graciosa, pero es el término que se viene utilizando en otros países, que se le llama pues chivato, chivito a estas personas que brindan esa información. De repente acá se puede decir chismoso, ¿no? Se puede decir, o se le puede poner otros adjetivos, pero están utilizando en otros países esas estrategias. ¿Por qué? Porque esa fuente es una fuente hablante, es una persona quien va a brindar la información más exacta, ¿no? ¿Por qué? Porque las otras restricciones o herramientas que establecen los sistemas de justicia, a veces por el tema de la tecnología, o por no realizarse correctamente, o tal vez también porque este funcionario o este servidor pues puede optar pues por cuidar pues aquella información que lo perjudique, no se lleva a recabar cierta información, por ejemplo, en los ayuntamientos. Entonces, si es que se plantea estos tipos de estrategias de integrar pues a ciertas personas, dice que se viene dando con mucho más efectividad, ¿no?, el recabar esta información, y de esa manera van, en este caso, lográndose pues identificar a muchos autores por temas de corrupción de funcionarios en otros países, ¿no? Idea que es importante, ¿por qué? Porque, como se decía, la fuente hablante, o lo que yo llamo la información testifical, es mucho más fiable, ¿no? Y comprensible, ¿no? A que obtengas, qué sé yo, una documentación, o por ahí si hay una videovigilancia, de repente un video, o una fotografía, pues eso solo nos puede llegar a interpretar de repente que sí se reunió con tal persona, pero esa reunión de repente no se trató para concertar cierto acto delictivo, sino de repente fue por otros, motivos, ¿no? Entonces, pero si se tiene esa fuente testifical que va brindando cierta información, esa fuente testifical o prueba testifical nos permite pues tener más solvencia en este caso, ir avanzando, ¿no? Un determinado caso relacionado a corrupción de funcionarios. Ahora, lo que en estos casos, lo que es importante, y esto sí está regulado, es el tema de la colaboración eficaz, que es un tema que también se ha asignado en el contenido de la búsqueda de pruebas y restricciones, ¿no? En esa búsqueda de pruebas existen pues procesos especiales, ¿no? Procesos especiales en donde uno de ellos es la colaboración eficaz. La colaboración eficaz, si queremos hablar a manera de historia, la colaboración eficaz son estrategias que nacen en Europa. Estas estrategias nacen, por ejemplo, en Italia. Se pretendía en Italia buscar o desarticular, en este caso, organizaciones criminales, ¿no? Incluso, tales así, eran organizaciones criminales tan grandes y tan poderosas, ¿no? Y estructuradas, que incluso daban ciertos ataques al órgano policial, al órgano fiscal o al mismo órgano jurisdiccional, con el propósito de que se evite no solo su investigación, sino también su juzgamiento.
eran tan peligrosas que no se sabía o llegar, pues, en este caso, a descubrirlas o a detenerlos porque eran totalmente organizadas, ¿no? Entonces, nace esa colaboración eficaz como una estrategia de plantear, pues, que de esas mismas organizaciones criminales o delictivas se busque, pues, de que a uno de ellos, ¿no? Al pez más débil, por ejemplo, decía, captarlo, detenerlo, seguirlo, ¿no? Y con él buscar que éste nos brinde cierta información. De esa manera nace cierta estrategia en Italia, incluso se venía haciendo ciertos seguimientos en historia. Si ustedes se ponen a ver, hay una familia llamada la familia Gavini, en donde habla incluso de la Casa Nostra respecto a que se dedicaban al tema del sicariato, al tema de la corrupción de funcionarios, porque también algunos pagaban coimas para que no sean detenidos o sentenciados o se les absuelva, el tráfico ilícito de drogas. Es decir, habían ciertas organizaciones que incluso eran compuestas por familias. Y una de ellas es esa, pues la familia Gambini, donde se traslada a Europa y bueno, en Europa se persiste pues también en plantear o compartir cierta estrategia, ya a través del FBI se le llega pues a capturar a uno de ellos y esta persona es la que habla. Y nace de esa manera esta figura de la colaboración eficaz mediante una estructura, bueno, una estrategia, llamémoslo así, de canje por información, ¿no? Tú me brindas información y bueno, yo trato de, decía en este caso el sistema de justicia, yo trato de buscar, no tu absolución, de repente una sanción más benévola, una sanción que al menos te beneficie, o de repente por ahí buscar cierta reducción, ¿no? Y no se te empeore tu situación jurídica, ¿no? De alguna forma, esa estrategia o negociación que se hacía con estos asesinos, ¿no? O estas organizaciones, o bueno, con la persona ya captada, permitía en este caso llegar pues a las cabezas, ¿no? De esas organizaciones y finalmente pues buscar sus condenas. Esto ya en Estados Unidos ya se va adecuando a su legislación, ya no es considerado pues como el tema de la colaboración eficaz, ¿no? Sino como el player bill, que es un tema de negociación, ¿no? Lo llaman pues una negociación penal con el propósito de rescatar cierta información. Todo debido a su sistema, ¿no? Se fue adecuando ciertas instituciones como ocurre ahora, pues con distintas instituciones procesales. Se rescata de repente otra legislación y bueno, acá se le adecua al sistema y se le cambia de nombre, lo que constantemente hacen los países de Latinoamérica, ¿no? Entre ellos nosotros, pues porque hay que reconocer que hay ciertas figuras o instituciones procesales que han sido traídas de otros países y bueno, se le ha adecuado a nuestra realidad. Pero bueno, de eso se trata la historia. Acá en el Perú, en la época del terrorismo, ya estaba pues en otros países novedoso esa figura de la colaboración eficaz y en nuestros países aparece ya con el tema del terrorismo en donde se busca pues al menos como estrategia, buscar en este caso que esa persona que forma parte nos brinde cierta información y buscar a los cabecillas o al pez más gordo, como dicen, ¿no? Se fue modificando y se fue adecuando, ¿no? Con ciertas reglas, ya se fue dando cierta forma o regulación a ese tipo de negociación. Y hoy en día ya en el Código Procesal Penal se le reconoce como un proceso especial. Un proceso especial que es considerado pues como un proceso de negociación, un proceso que permite rescatar información, pero a su vez ha sido el legislador muy minucioso o muy didáctico en plantear de que se tenga que desarrollar mediante fases. No es que acá venga una persona y me diga, él es así, ¿no? O este funcionario público cometió dicho ilícito, y bueno, ahora yo tengo que detenerlo,
procesarlo y juzgarlo, no, no es así. ¿Por qué? Porque también se tiene que respetar un debido proceso, Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos los estamentos jurídicos internacionales, incluso hasta el mismo nacional, como es nuestro máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, ha dicho que tiene que respetarse un debido proceso. Ello implica, pues, investigación, ¿no? Ello implica, pues, un juzgamiento previo, público, oral y contradictorio. De lo contrario, se atenta a sus derechos, ¿no? Entonces, se dice que se tiene que cumplir ciertas etapas con el propósito que ese colaborador eficaz nos brinde esa información y a su vez él también reciba la sanción no punitiva, pero ya más reducida, debido a que por esa información yo te doy cierta reducción, ¿no? Que ya nos ha transmitido la historia a través del derecho procesal permeable. Entre ellas, ¿cuáles son las fases respecto a la colaboración eficaz? Viene a ser la fase de calificación, que es la primera, que implica ese contacto que tiene el informante, esta persona involucrada, ¿no? Incluso hasta puede ser los sentenciados, el código es tan amplio, porque dice pueden ser los sentenciados, pueden ser también aquellas personas que están ya investigadas, o pueden ser personas que no están investigadas, pero están involucradas en esos actos delictivos, y forman parte de este aparato corruptor, o forman parte en este caso, ¿no? O se relacionan con estos funcionarios. Entonces, esa persona, en esta fase de calificación, es la que brinda esa información. ¿Esa información a quién? Al Ministerio Público, ¿no? Para que éste pueda calificar realmente si esa información que aporta dicho aspirante, esa información, es objetiva y relevante, ¿no? Pero a su vez, en los casos en donde ya tenemos pues a detenidos, investigados, también ya no queda solo en que el ciudadano brinde esa información, sino ya, si ya tenemos a un detenido, a un investigado, nos queda también a nosotros promoverlas. ¿Qué significa eso? Promover implica relacionarte, en este caso, de manera positiva con ese detenido o ese investigado y plantearle de que hay esta figura de la colaboración eficaz, que tiene pues, ¿no? Una ventaja para ambas partes, para la persona que me va a brindar la información, ¿no? Y yo como Estado, recabando esa información, puedo seguir captando o llegando a intervenir a demás personas, y la ventaja también que tiene ese informante o ese aspirante a colaborar de poder obtener pues una sanción benévola o incluso hasta cambiar la sanción que tiene. De repente tiene una medida coercitiva de prisión y se le puede sustituir por otra medida. Entonces, en esa fase de calificación se da pues esa fase, primero yo digo, del contacto o de relación o de vínculo entre el fiscal, ¿no? Con ese aspirante, ¿no? En el cual éste le brinda cierta información, ¿no? Y el fiscal califica si es que en verdad es conveniente iniciar el proceso especial, teniendo en cuenta que la información sea realmente útil para los fines propuestos, los cuales son evitar, conocer, identificar y entregar. Esa información le permiten también, en este caso al fiscal, calificar o analizar en qué ilícito estaría involucrado esas personas. De repente es un cohecho, de repente es un peculado, de repente, ¿no? Cualquier delito relacionado al tema de la administración pública o en específico de los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces, de eso se trata la fase de calificación, ¿no? Ese encuentro que se tiene con estas personas para obtener cierta información. La fase de corroboración, nos dice el legislador, que existe pues la etapa en donde esa información que has brindado tiene que ser corroborado objetivamente por otros datos objetivos, ¿no? No es que esa información quede al aire y tú simplemente me digas esto ocurrió, no, debe haber algo adicional que al menos corrobore tu versión o tu información, ya sean mensajes, ya sean documentos, ya sean vídeos, ya sean conversaciones, ya sean audios,
en donde me permita corroborar, ¿no? A mí esa información que me la has brindado en la fase de calificación, ¿no? Entonces, de esa forma, se corrobora en este caso la información dada pues por el colaborador eficaz. Antes de continuar, quiero indicarle que esta fase, perdón, este proceso también de colaboración es un proceso que a su vez es cuestionado porque se dice que es un procedimiento. Lo llaman especial, ¿por qué? Porque también es un proceso especial en donde no hay una parte confrontada, o sea, no hay dos partes en el cual estén discutiendo, planteen sus pretensiones, sino es una que se acerca a la autoridad a efectos de brindar información. Pero bueno, ese punto es un tema teórico, genérico, en el cual lo relevante de este proceso especial es tener en cuenta ciertas fases y cómo se viene desarrollando, ¿no? El tema de la colaboración eficaz en el sistema de justicia. Luego viene lo que es la fase de convenio. Es decir, ahora ya, y una vez corroborado, ya el fiscal observada ya esa información, al menos ya es convencido de que sí realmente tiene una información objetiva que le permite apuntar, en este caso, ya al fiscal, de repente pedir un allanamiento, de repente por ahí solicitar las intercesiones telefónicas, ¿no? O ciertas medidas que ya hemos hablado, ¿no? En esta fase de convenio ya se hace un acuerdo, ¿no? O una negociación. Algunos a esta fase lo llaman negociación, o lo llaman convenio, en donde se define ciertas pautas, ¿no? Respecto a los beneficios, ¿no? Y la información brindada, ¿no? Y las obligaciones a las que está sujeta la persona, ¿no? Beneficiada, ¿no? Es decir, si esta persona me brinda cierta información, no me va a ir a todos los lugares a brindar dicha información. ¿Por qué? Porque ya hay una alerta para ese funcionario, servidor, y ahora pues este puede actuar de otra manera e incluso obstruir la administración de justicia, ya sea con compra de testigos o de repente con amenazas o riesgo a esa información probatoria, ¿no? De eso se basan los acuerdos, de básicamente tener en cuenta, ¿no? Cuáles son las pautas o cláusulas de ese convenio a realizarse. A su vez, estos convenios tienen que estar escrita, pues, constada en actas respectivas para que se tenga cierta seguridad de la información que se nos está brindando, ¿no? Se tienen que cumplir estos requisitos para que el convenio no caiga en ilegalidad y puedan pasarse así a la siguiente etapa de este proceso. Ahora, la fase de control y decisión jurisdiccional es que de una vez brindada ya la información por parte del colaborador eficaz, que a propósito puede ser, como se ha dicho, puede ser una de las personas involucradas, puede ser el mismo imputado, puede ser un sentenciado, un procesado, a su vez también puede ser hasta una persona jurídica, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de la historia del Perú con este tema de la Bajato o las empresas transnacionales, hay empresas que han solicitado, en este caso, las colaboraciones eficaces y se han venido dando estos procedimientos ya en el sistema, pues, anticorrupción. Entonces, en esta fase de control y decisión jurisdiccional, ya de una vez realizada la colaboración eficaz, el acta, ¿no? En el cual se ha mencionado que se comprende los acuerdos respectivos de que se da en ese proceso, fase de negociación, esta debe ser presentada, en este caso, a la autoridad jurisdiccional, ¿no? A fin de que éste lo califique y así emita una sentencia de colaboración eficaz. Emite una sentencia, ¿por qué? Porque este también brinda cierta información y debido a esta información, efectivamente se le va a dar una sanción, pero una sanción ya acordada, ¿no? Anteriormente con un ministerio, con el fiscal, ¿no? Con el ente persecutor único. Cabe destacar que se tienen que haber cumplido con todos los requisitos señalados en las etapas precedentes. En caso que el juez estime que el acta presentada por el fiscal y solicitante esta pasaría a ser oficialmente un acuerdo de colaboración eficaz aprobado judicialmente.
¿no? Ahora, eso no es todo. Si es que acá, en este caso, se da ya el control de la decisión jurisdiccional, existe también una fase adicional llamada la fase de revocación. ¿Por qué? Porque hay ciertos acuerdos que tiene que cumplir. Recuerdos en la fase de negociación lo que habíamos indicado. Acá el aspirante a colaboración eficaz o el colaborador eficaz, ¿no? Él se somete a ciertas obligaciones, ¿no? O está sujeto a ciertas obligaciones, ¿no? Que se consignan en el convenio. Entonces, si no se cumple, se puede proceder a revocar en esta fase se verifica el cumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias, como por ejemplo, si el fiscal verifica que el colaborador eficaz incumple sus obligaciones, recabará los elementos de convicción que lo sustenten a efectos de solicitar la revocatoria de los beneficios, ¿no? Miren, ¿por qué es importante la colaboración eficaz? Porque esta persona, quien ya es un colaborador eficaz, va a permitir también que sea un testigo más de cargo y que permita estructurar ya más solvente, ¿no? Un caso respectivo relacionado pues a un funcionario público. Pero de esta manera, mediante esta negociación, mediante este proceso de colaboración eficaz, se busca pues de alguna forma esa información. Y como reitero, o sea, no solo hay que esperar a las personas a que vengan y nos brindan esa información. A veces eso es muy difícil. No todos los ciudadanos se atreven a acudir al Ministerio Público o a la policía a comunicar ciertos actos delictivos. ¿Por qué? Porque decíamos al inicio que el funcionario público, por la misma cargo que tiene, o el poder que asume en este caso, o de repente representa una determinada institución, tiene ciertas relaciones o nexos con otras personas o otras instituciones incluso, o incluso otras autoridades del sistema de justicia, ¿no? Y entonces, muchas veces plantea cierto temor o pánico, en este caso, a las personas que nos pueden brindar cierta información. Entonces, en el caso que se tenga un investigado, un detenido o ya un involucrado, lo importante también es, ya no se obtiene pues una información de un colaborador, es buscar que esta persona nos brinde cierta información, ¿no? A efectos de que ingrese a este proceso de colaboración eficaz. Aunado a ello, no solamente está la colaboración eficaz, porque si nosotros, señores, vemos que en un proceso ya formalizado, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, en un proceso ya formalizado, aparece también otro proceso especial, otra institución llamada terminación anticipada. Por ejemplo, hay funcionarios públicos que ya siendo investigados y la investigación está formalizada, ¿no? O advierten pues de que existen eh, datos o indicios relevantes, reveladores, respecto a la existencia de un delito, y entonces lo que hacen es reconocer los hechos. Al reconocer y estar de acuerdo con los elementos de convicción o con el hecho atribuido, en este caso, por el órgano persecutor, llegan pues a cierta conversación o acuerdos similar pues al tema de la colaboración eficaz y buscan pues someterse pues a un proceso de terminación anticipada. Ha ocurrido, no quiero mencionar nombres, pero ha ocurrido incluso, ¿no? En muchas veces con funcionarios públicos por temas ya sea de peculado, cohecho, en donde se reconocen los cargos y obtienen pues ciertas reducciones. Claro que esas reducciones no les permiten, en algunos casos que se han observado, no les permite llegar pues a una pena suspendida, ¿no? Pero sí les permite reducir al menos una pena proporcional y razonable, ¿no? A diferencia de terminar todo, como este esquema que les muestro, todo el proceso y obtener pues una sanción distinta, más amplia, en años, por parte del juzgador. Entonces, de esa manera, también se presenta en el tema de la búsqueda de pruebas, a veces los despachos fiscales de corrupción de funcionarios se sorprenden. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda de la prueba, también, si no se da la colaboración eficaz,
se advierte pues el tema de la terminación anticipada. Por ejemplo, ocurre con los policías ante los cohechos, ¿no? Cuando piden, en este caso, esas coimas, ¿no? Para no interponer una papeleta. ¿Qué sucede? Estos reconocen el acto delictivo incurrido y bueno, al reconocer se someten ya a la investigación ya formalizada, se someten en este caso a una terminación anticipada, ¿no? Y de esa manera se concluye en este caso, mediante la terminación anticipada, un caso por corrupción de funcionarios. Entonces, no solo se presenta la colaboración eficaz, sino también se presenta el tema de la terminación anticipada. Cabe precisar que en estos procesos especiales, ¿no? Las reducciones son importantes debido a que les permite al imputado obtener pues una sanción más benéfica. Entonces, señores, es importante tener en cuenta estos puntos. Me he basado en cuanto a lo relacionado con el sistema de justicia y si hay alguna interrogante que ustedes quieran hacer, puedo escucharles. Gracias.